¿Alguna vez se han preguntado cómo se decide dónde poner un hospital? ¿O cuál es la mejor ruta para distribuir vacunas? ¿O qué zona de un ecosistema es crucial proteger? Bueno, todas estas son decisiones espaciales. Y justo hoy vamos a analizar un método para tomarlas de una forma mucho más estructurada y, sobre todo, fundamentada. Miren, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a explorar por qué el dónde es tan importante. Luego, nos meteremos de lleno al dilema de la elección usando un ejemplo que todos conocemos, un cuento infantil. Y a partir de ahí, vamos a construir un proceso claro en 3 fases para tomar decisiones complejas de manera mucho más sólida. Ok, para empezar, hay que entender algo fundamental. Los grandes desafíos de hoy no ocurren, digamos, en el vacío. Para nada. Tienen una geografía. Suceden en un lugar muy específico y, de hecho, están definidos por ese componente espacial. Y esta es la pregunta del millón. No se trata nada más del qué se va a hacer, sino, y esto es lo crucial, del dónde. Son decisiones que tienen consecuencias enormes y a menudo permanentes. Por eso es que exigen un método que vaya mucho más allá de la simple corazonada o la intuición. Pensemos un poco en los últimos años, ¿no? El seguimiento de la pandemia de COVID-19 fue, en esencia, un problema espacial. Lo mismo con la logística para distribuir las vacunas, o el impacto de las sequías, la deforestación. Todos estos son problemas que se definen por su localización. Y ojo, los sistemas de información geográfica nos dan muchísimos datos, pero no nos dicen qué decisión tomar. Y justo aquí es donde entra en juego una metodología formal. A ver, si tenemos múltiples opciones y varios factores que además chocan entre sí, ¿cómo le hacemos para estructurar esa elección? Entonces, el punto clave es este. La evaluación multicriterio, o EMC, no es una especie de máquina mágica que nos da la respuesta correcta. Para nada. Es más bien un marco, una estructura para organizar nuestro pensamiento, para hacer explícitos los valores que están en juego y analizar las compensaciones de una forma transparente. Su verdadero objetivo es apoyar a quien toma la decisión, no reemplazarlo. La necesidad de tener un método para decidir nace justamente de que existen alternativas. Es así de simple. Si solo hubiera una opción, pues no hay dilema alguno. El problema empieza cuando aparecen múltiples rutas, diferentes terrenos o varias políticas posibles. Ahí es cuando necesitamos criterios bien claros para poder elegir. Y aunque parezca que nos la pasamos tomando decisiones todo el día, fíjense, un estudio de Huawei del 2018 sugiere que este es el porcentaje de nuestras decisiones diarias que son rápidas, casi automáticas, intuitivas. Es para ese pequeño 0.26% restante, para esas decisiones complejas y de alto impacto, que de verdad necesitamos un proceso deliberado y muy analítico. Para ilustrar cómo funciona esto en la práctica, vamos a desglosar un problema espacial que todos conocemos muy bien, aunque quizás nunca lo habíamos visto de esta manera. Miren, aquí tenemos todos los componentes de un problema de evaluación multicriterio. Hay un objetivo claro. Hay 2 alternativas espaciales, el sendero y el monte. Y lo más importante, hay 2 criterios que están en conflicto directo, la velocidad contra la seguridad. Caperucita no puede maximizar ambos al mismo tiempo. Tiene que hacer lo que se conoce como un trade-off, una compensación. La solución, por lo tanto, depende enteramente de sus prioridades. Muy bien, ahora pasemos del cuento de hadas al marco técnico. Vamos a ver cómo se estructuran formalmente estos problemas para que podamos modelarlos de manera sistemática. Aquí hay una distinción que es fundamental. Por un lado, podemos estar seleccionando la opción más adecuada de una lista que ya está definida, una lista finita. Por ejemplo, elegir entre el terreno A o el terreno B. Eso es un análisis de decisión multiatributo o MADA. Por otro lado, podríamos estar diseñando la solución más conveniente dentro de un espacio continuo, donde, en teoría, cada punto del mapa es una alternativa. Eso es un análisis de decisión multiobjetivo, o MODA. Los criterios que usamos para evaluar también se dividen en 2 tipos. Primero, las restricciones, que son como filtros binarios. O estás dentro o estás fuera. Un ejemplo claro sería, no se puede construir en áreas naturales protegidas. Punto. Y luego están los factores, que son graduales, son una escala. Miden qué tan buena es una opción, como la cercanía a una carretera o la pendiente del terreno. Esta imagen lo ilustra perfecto. A la izquierda vemos un mapa de factores. La idoneidad es un gradiente, va cambiando poco a poco. A la derecha, en cambio, un mapa de restricciones es blanco y negro, es binario. Define lo que es factible de lo que simplemente no lo es. Para un análisis robusto, casi siempre se necesita una combinación de ambos. Este punto es clave. Un modelo puede ser técnicamente impecable, pero podría estar ignorando un criterio que no fue declarado por la persona que toma la decisión.
como por ejemplo la vulnerabilidad a la dependencia energética. El modelo no tiene idea de eso, pero la persona sí. Por eso la evaluación multicriterio es en realidad un proceso de aprendizaje, un diálogo constante entre el análisis de datos y la experiencia humana. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo todo este proceso de una manera ordenada? Bueno, pues se sigue un modelo racional por fases, que está adaptado del trabajo clásico de Herbert Simon sobre la toma de decisiones. El proceso tiene 3 etapas bien claras. Primero, la fase de inteligencia, que es donde definimos bien el problema y recolectamos todos los datos geográficos. Segundo, la fase de diseño, donde se ponderan los criterios según las prioridades y se elige el método de análisis. Y tercero, la fase de selección, donde se corren los modelos, se evalúan los resultados y, algo crucial, se analiza qué tan robustos son. Este flujograma detalla muy bien el proceso. Fíjense en el flujo. Se parte de definir el problema, se seleccionan las alternativas y se establecen los criterios. Luego, en el corazón del análisis, estos criterios se normalizan y se ponderan antes de llegar a la evaluación final. Y todo culmina con un análisis de sensibilidad y las recomendaciones. Como ven, es un camino riguroso y muy bien estructurado. Esta pregunta es el alma del análisis de sensibilidad, una de las etapas finales y, créanme, de las más importantes. Un buen resultado no debería cambiar por completo si modificamos solo un poquito los pesos de los criterios. Esta prueba es la que le da confianza y solidez a la recomendación final. Es como una prueba de estrés para la decisión. Muy bien, pues llegamos al cierre. Después de todo esto, ¿cuál es la idea central que debemos llevarnos de este tipo de análisis estructurado? La conclusión fundamental es esta. La elección de qué criterios usar y qué peso darles siempre va a tener un componente de juicio de valor, de subjetividad. La evaluación multicriterio no pretende eliminar eso, sería imposible. Lo que hace es canalizarla, hacerla explícita, transparente. Básicamente, proporciona un andamiaje analítico para que la decisión final sea defendible, sea comprensible y, sobre todo, sea robusta. Y para terminar, les dejo una reflexión. La próxima vez que se enfrenten a una decisión compleja, ya sea personal o profesional, vale la pena preguntarse, ¿qué criterios que no estoy declarando, que no estoy poniendo sobre la mesa, podrían estar influyendo en el resultado? A menudo, los factores más determinantes son justo esos que no se han verbalizado. Estructurar el pensamiento nos obliga a sacarlos a la luz,